Hola, bienvenidos a mi mes de julio. Y bueno, empezando el mes empaquetando pedidos. Este es una mini pintura en un paquetito de té. Como muchos ya saben, me encanta añadir detalles extras, como la nota escrita a mano o poner algunos regalitos. En este caso voy a poner unos paquetitos de té, porque bueno, alguien compró una bolsita de té pintada y me gusta incluirle unos tés. Así que aquí va en la cajita. Y después de trabajar un rato, nada como salir al jardín a ver mis flores y vean qué hermosas se ven. Hoy tenemos compañía, vean qué linda abejita. Y después de un ratito se me antojó practicar un poco de acuarela, así que me puse a dibujar, a pintar este recuerdo que tengo de un jardín en Glastonbury, que es en el jardín del cáliz blanco, y vean qué lindo quedó. Y siguiendo con la inspiración para pintar con acuarela, también hice este árbol que tiene un atardecer muy bonito en colores pasteles. Vean el detalle de la escalerita, es una miniatura que me encantó cómo se ve porque está súper chiquita. Hoy me puse a diseñar el cartel para un colectivo que se llama Mandala. Es un colectivo de 9 artistas en el que estoy incluida y vamos a estar pintando de manera rotativa, así que no se lo pueden perder el próximo mes. Para quienes no saben, soy diseñador gráfico y de repente me llegan trabajos para diseñar logotipos, tarjetas de presentación, así que esta vez hice una tarjeta de presentación con un león. Y este día por fin hago la revelación de mi pintura, de mi última pintura. Aquí está terminada. Ahora sí, después de 2 años, por fin unas vacaciones. Voy a ir a visitar a mi familia a Ciudad Juárez y también a renovar mi visa y aprovechar y tomar unas vacaciones, un descanso que es más que merecido.
no podía irme de viaje o de vacaciones sin traerme algo de material para practicar dibujo o hacer algunos sketches. Así que aquí esta vez me traje mi blog, un lápiz, algunos pinceles y empecé a practicar un poquito. Estoy haciendo un ángel a lápiz con grafito y voy a ponerle algunas manchas de vino tinto y al final unos retoques en acuarela digital. Con tanta inspiración, con estos atardeceres, con colores hermosos, con la mariposa que me encontré, pues me puse a hacer un sketch, un diseño en digital para mi próxima pintura, así que así es como quedó. Y bueno amigos, ya estoy de regreso, no les grabé toda la travesía que pasé en el aeropuerto de México, así que bueno, ya llegando a casita, al estudio y vean mi planta de calabaza y está gigante, abarca ya casi toda la entrada, vean esas calabazas, wow. Y bueno, empaquetar pedidos, este es otra bolsita de té de un faro en el mar, así que bueno, empaquetando este pedido, poniéndole un marco bonito y listo para enviar. Muchísimas gracias por todos los pedidos que hicieron de mis productos, de mis pinturas mientras estuve de vacaciones. Ya estoy lista para enviar todo.
Y siguiendo con las mariposas, hice algunos aretes que tenía con algunas alitas de mariposa que son colectadas sin crueldad, obviamente, y las convertí en aretes, y estas están disponibles en mi tienda de Etsy. Me puse a hacer un video tutorial donde les muestro cómo pintan estos acrílicos de Arteza. Así que este video pronto estará en mi canal de YouTube, no se lo pierdan. Último día del mes y fui invitada a ser parte de un festival que se llama Artapalooza en Kirkwood. Así que estuve ahí con mis cosas. Muchas gracias a la gente que compró mi trabajo. Último día del mes y mi estudio ya es un desastre. Pero bueno, ya empezando agosto y me pongo a reorganizar todo de nuevo. Así que ahí tengo mis canvas para los próximos proyectos. No se los pierdan. Hola, oigan, algo que les quiero contar para finalizar este video de julio es algo que me pasó. Al principio hice una venta en eBay de una pintura que se llama Never Alone, que es la muchacha con el lobo, pero resultó que todo fue un scam, así que pues no la vendí. Era mi primera vez vendiendo inocentemente en eBay, no sabía cómo funcionaba, así que bueno. Yo me había grabado, ya saben, empaquetando la pintura, yo toda felizuda, como diría Chani. Toda felizuda de que ya había vendido una pintura en eBay y resulta que no la vendí. Y bueno, vieron el video, para quienes lo vieron desde el principio al final, se dieron cuenta que nunca salió eso, porque pues no sé, no lo quise poner. Pero bueno, es algo que pasa. Y seguramente a muchos artistas les ha pasado, y no solamente artistas, mucha gente más que vende en internet. Así que bueno, total, no lo puse, pero el dato curioso y lo mágico y lo increíble de esto es que hoy es el último día de julio, 31. Acabo de regresar de mi venta en Kirkwood Community Center. Y ahí se vendió. Ahí una persona compró esa pintura que se supone que había vendido al principio de este mes. Así que, ¿cómo es la vida de maravillosa? Que al principio de julio, algo que no se vendió, resulta que ya está vendido hoy cerrando este mes de julio. Así que muchas gracias por comprar mi trabajo, por creer en mí, por seguir echando porras. Y por todos sus mensajitos bonitos, sus palabras. Y pues nada, los quiero. Nos vemos. Bye.